Buenas noches a todos los que están en este momento viéndonos de diferentes partes de Chile y del mundo. Esta es Vida Profunda. Son charlas semanales sobre la búsqueda, sobre la presencia de Dios, con diferentes hermanos, hermanas, pastores, pastoras y siervos de Dios en general, además escritores que han escrito sobre la presencia de Dios, sobre la cruz, sobre el obrar en nuestras vidas. Y cada semana estaremos charlando. Y hoy día tenemos el primer invitado, que es el pastor Gabriel Phillips, que es mi pastor de la congregación ISI, Los Héroes de acá en Maipú, Chile, una iglesia muy cristocéntrica. Se habla mucho de la presencia de Dios, de la cruz, la alabanza. Sus hijos también son alabadores, salmistas. Y él es surfista, también cantante, compositor y pastor. Bienvenido, Pastor Gabriel. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación de ser parte de tu primer programa. Un honor. Espero que podamos tener una linda conversación sobre lo que significa la espiritualidad profunda, la necesidad de aprender a tener intimidad con el Padre de manera personal, como no siempre estar dependiendo de ir a la iglesia, porque la verdad es que por lo menos nuestro formato es no tener tantas reuniones, pero sí necesitamos todos los días estar con el Señor y recibir de su palabra, de su presencia. Entonces la idea es hablar de eso y dar algunos tips, algunas ideas de cómo en estos tiempos que son tan como convulsionados y tan ajetreados, podamos encontrar espacios para estar con el Padre. Sí, y Vida Profunda también se habla de autores, de escritores que ya han pasado a la eternidad, que fueron muy profundos en las cosas de Dios. Tenemos a Watchman Nee, Tozer, Murray, etcétera, Madame Guyon, ¿o no, Pastor Gabriel? Hay otros autores también, ¿o no? Como por ejemplo... Sí, o sea, tenemos desde los que ya son clásicos, San Agustín incluso, que escribe hace ya muchos siglos atrás, y tenemos contemporáneos tipo Richard Foster, que siguen escribiendo cosas hasta el día de hoy. Entonces hay una profundidad en la tradición de la Iglesia en cuanto a escritores que hablan de la vida profunda, y en mi caso siempre me ha gustado, sobre todo en los últimos 10, 12 años, profundizar en este tipo de materia. Sí, después de la pandemia pareciera que en la iglesia en el mundo entero hubo como un reinicio, un reformateo, como que se ha vuelto un poco a esa esencia, a ese principio de la búsqueda de Dios. Por eso que David en el Salmo 27:4 lo dejaba muy claro cuando decía: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. No estaba hablando de varias, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Es decir, que David, del principio a fin, lo único que anhelaba en su vida, en su trayectoria en esta tierra, era buscar de ese Dios vivo. Qué importante eso, ¿no, Pastor Gabriel? Sí, totalmente. Y a veces uno piensa que para David era fácil, pero si recordamos la historia, David le tocó pastorear, pero no en el sentido que nosotros conocemos o se nos imagina, ¿cierto? Él pastoreó literalmente ovejas y estuvo al cuidado de ellas y tuvo que luchar con incluso animales salvajes. Luego tiene este momento que él confía en Dios y desafía a sus propios hermanos y les dice: oye, ¿por qué no están luchando contra este gigante? Después se convierte en el rey, pero también trataron de quitar su vida, tanto el rey Saúl como gente de su propia familia. Entonces a veces pensamos, no, para David fue fácil porque él era un salmista o él era un rey o él tenía mucho tiempo. Pero imagínate la presión que tenía
Imagínate, no sé, es como nosotros siempre como que pensamos que la espiritualidad ocurre en una especie de burbuja, pero el caso de David es muy interesante porque él era un guerrero, era un músico, era un rey, una autoridad, cierto, política que tenía que velar por el bienestar del pueblo. Entonces tenía múltiples facetas y yo creo que, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo creo que todas esas cosas lo llevaron a donde él pudo realmente ser de influencia. O sea, los salmos escribió una gran parte y es un hombre tremendo y anhelaba de Dios, anhelaba de su presencia. Yo creo que ahí él se cobijaba, se regocijaba, no sé, de ahí nacían sus fuerzas. Sí, y es verdad eso de la vida profunda. Muchos de estos escritores, muchos de estos autores, inclusive hermanos, hermanas de hoy, como usted, como muchos otros, saben que las cosas de esta vida son importantes, lo material, la economía, estudiar, eh, trabajar, etcétera. Nadie niega eso, pero hay algo más mayor que eso, parece, ¿no, doctor? Claro, claro, o sea, es como, yo creo que la gracia de la espiritualidad profunda es que encontramos a Dios en medio de todo esto. Encontramos la presencia, encontramos la voluntad de Dios, no solamente como tipo flotando en una nube, sino que con los pies en la tierra, pero con disciplinas, con prácticas, con formas que yo busco de Dios cada día. Y yo, una de las razones, y lo enseñamos en el retiro que hicimos, mini retiro, hace un par de semanas atrás, la necesidad de una espiritualidad profunda hoy, para mí tiene que ver con tres cosas. Lo primero, vivimos en un mundo muy, muy superficial, o sea, eh, se valora todo lo que es externo, ¿cierto? Se valora mucho la ropa, el cómo me veo, el cuántos likes o reproducciones puedo tener, ¿cierto? Se vive en un mundo muy superficial y creo que eso está poniéndose cada vez más complicado, sobre todo para las nuevas generaciones. Segundo, la tecnología ha invadido nuestra vida de una manera fuerte, fuerte. Y creo que necesitamos proponer patrones nuevos, diferentes. Ayer estaba escuchando a alguien que no era cristiano, pero hablaba de tips de cómo tú podías mejorar tu día. Y él decía que no tocaras tu celular hasta después del desayuno, porque cuando tomabas el celular a primera hora del día, como que en vez de que tu mente logre, no sé, agradecer por el día, y él no estaba hablando desde el punto de vista nuestro de una espiritualidad cristiana, pero él dijo, tú tomas el celular y te pones a trabajar, básicamente, a responder correo, a responder WhatsApp. Entonces tu mente ya, en vez de tener un tiempo como para estar tranquilo, inmediatamente estás como en modo producción. Entonces te vas estresando y el día se te hace muy largo. Y yo pensaba que interesante que alguien que no busca las mismas cosas que nosotros ya está descifrando ese tipo que no es lo más sano. Entonces, para nosotros también, o sea, yo creo que el cristiano común, hablemos de Latinoamérica, porque no todo el mundo es lo mismo, pero Latinoamérica, el cristiano se levanta con el celular y es lo último que hace en el día, revisar Instagram, WhatsApp o lo que sea. Entonces, la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir la espiritualidad. Antes quizás orábamos el Salmo 8, por ejemplo, o no sé, hacíamos alguna otra cosa, y hoy en día es muy fácil quedarse dormido mirando sin fin de reels, de cosas sin mucho sentido, sin mucho valor. El tercer punto que hablamos ahí en el retiro era que también la narrativa del miedo domina nuestra existencia en estos tiempos. Entonces, por esas tres cosas, porque nuestra cultura es superficial, porque nuestra
tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir y porque vivimos en medio de casi una paranoia colectiva, un miedo profundo, necesitamos una espiritualidad profunda. Sí, es muy verdad. El otro día yo lo escuchaba en ese seminario sobre que es mejor, usted escribía los textos bíblicos en un papel Mm. y los estudiaba, los meditaba y no se dedicaba a mirar el celular, porque si no se distraía con WhatsApp, con el Zoom, con Facebook. Totalmente, La, totalmente. y es la verdad, hasta yo mismo lo he visto que me gusta la tecnología, que de repente te entrampáis en programas, software, cosas, y finalmente no ora, no busca, Claro. ni va a las plantas del Señor, que esos hombres de la vida profunda creo que rara vez hubieran tocado el celular, hubieran pasado más buscando de Dios, ¿o no, pastor? Claro, o sea, bueno, Tozer, por ejemplo, que es un buen ejemplo, no tan antiguo, porque él no es de siglos atrás, sino que casi contemporáneo, de los 1900, ¿cierto? Entonces, él, hay veces que, no sé, decía que entraba a su oficina, que se ponía a orar y de repente no se daba cuenta y ya eran las 4 de la tarde y había pasado todo el día arrodillado, orando, buscando al Señor. Entonces, eh, hay algo ahí en que nosotros podamos despejar tiempo y, y que las personas también se acostumbren a que quizás no estamos disponibles 24/7 en el buen sentido. O sea, si es una emergencia, obviamente uno va a poder ayudar y responder, pero, pero necesitamos tiempo, 1 hora, 2 horas, sin interrupción, que nuestra mente no esté en 10 lugares distintos, sino que sentado ahí a los pies de Jesús, ¿cierto? Agradeciendo, escuchándole, hablando, teniendo una conversación. Y esas cosas son difíciles, o sea, no es una práctica que de un día para otro va a ser súper fácil, no, esto requiere intencionalidad, requiere búsqueda, y son hábitos y son prácticas que no vienen tan naturalmente. Entonces, necesitamos como fomentarlas en nuestra vida. Eh, es muy importante lo que usted dice. También vemos también una parte importante en el mundo que en este tiempo de pandemia ha venido con fuerza el temor, diferentes temores a los corazones. Eh, y eso también ha afectado un poco la comunión, pero muchos se han vuelto a Dios con más profundidad. Pareciera que la persecución, el dolor, la angustia personal te lleva a profundidades con Dios y también a tremendos beneficios. Y eso lo Sí, vemos colectivamente. Vemos colectivamente que después de una guerra Alemania se levanta como un país poderoso, después de una guerra con Japón, cuando destruyeron Japón, se levanta poderosamente. Pareciera que las luchas o los problemas o las ansiedades, las preocupaciones en el ser humano, en las personas, después de eso salen los tremendos tesoros. Y David parece que sus mejores salmos eran cuando estaba en angustia. Y Pablo, sus mejores claro, cartas, es raro, sus mejores cartas es cuando está en la cárcel. claro. ¿Qué piensa de eso? O los mejores poemas salen de la soledad, de la tristeza. Sí. Claro, yo creo que a nadie le gusta pasar por esas experiencias que son difíciles y duras, pero la verdad es que son los momentos que traen mucho crecimiento personal. Eh, yo creo que es porque nosotros cuando estamos bien, disfrutamos de la vida y no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero a veces nos pasamos un poco, o sea, disfrutamos, está todo bueno, la economía está buena, la iglesia está creciendo, no sé. Entonces, nuestro tiempo de buscar de Dios y estar ahí como profundamente como humillado, ¿cierto? Como clamando a Él, generalmente no van de la mano con nuestros mejores momentos. Ahora, yo creo que si logramos una intimidad real, por ejemplo, lo que Jesús enseñó en Juan 15, Él dijo, como yo soy la vid, ¿cierto? Ustedes son estas ramas y si se mantienen conectados,
van a dar mucho fruto y van a dar fruto que perdure, y yo soy glorificado en ese proceso. Pero la idea es intimidad, permanecer, estar cerca de Él, y yo creo que a veces cuando va todo bien, el permanecer a veces se nos va como a segundo plano, porque como que no lo necesitamos porque va todo bien. Entonces yo creo que esa es la clave, que nuestro permanecer en Él sea en las buenas, en las malas, y así no tener que pasar quizás por tantas dificultades. A mí me cargan las dificultades, no me gusta, a mí me gusta como pensar que todo va bien, pero estos últimos 2 años no han sido así. Ver un poco la dirección en la cual va el mundo, ver cómo muchas iglesias se han cerrado, es un tiempo de estrés, es un tiempo de complicación, como uno como pastor también dice, esto no se trata solo de mi iglesia, que nunca es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Pero tenemos que estar mirando de manera global también, o sea, qué está pasando con las próximas generaciones. Entonces, estamos en un tiempo de difícil, y por lo tanto eso nos lleva a acercarnos, pero también tenemos que poder mantener eso. Si el otro año, no sé, en algún momento es como ya se acabó la pandemia y todos libres, y la economía está mejor y no sé qué, no sé qué, o sea, la idea es que todos podamos buscar de Dios con la misma intensidad, ¿cierto? Que no sea como cuando estoy mal nomás, que sea una práctica, que sea algo que hacemos todo el tiempo. Pablo, justamente cuando le escribe a Timoteo, le dice, me gusta en 1 Timoteo 4, 14 al 16, le dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Es lenguaje como de intención, de perseverar, de lucha, de que no te canses, de que dale con todo. Y yo creo que ese mensaje es clave para todo tiempo, o sea, permanece conectado a la vida, busca la presencia de Dios, porque desde ese lugar podemos dar mucho fruto y podemos dar frutos que perduran. Excelente, que son verdaderos manjares estas conversaciones porque nos llevan a buscar y a disfrutar más de Dios. Ese es el objetivo de vida profunda, que Mm. nos volvamos a ese primer amor que es Jesús. Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno llega a Cristo, uno llega con el primer amor, con pasión, Mm. para orar, buscar de Dios. Y después a través de los años, uno se va enfriando. Una por las bendiciones o la otra por los golpes, las heridas. Entonces, volver a eso, volver a ese amor, volver a esa profundidad, a esa búsqueda de Dios, es lo mejor que nosotros podemos hacer, y vamos a estar como que fuéramos en el primer día que llegamos a Jesús. No van a decir, este hermano es nuevo, este tiene el primer amor. No, hemos vuelto a Jesús, donde deberíamos haber estado siempre, ¿no, Pastor Gabriel? Sí, o sea, yo creo que hay un proceso en nuestra vida espiritual que es propio de, de lo que significa ser un discípulo. El lenguaje del Nuevo Testamento sobre crecer y ser formado, ¿cierto? En lo íntimo de nuestro ser. Creo que la palabra tiene que ver con discípulo, con discipulado, con ir creciendo. Eso es como lo que encontramos en el Nuevo Testamento, y ese proceso es largo y no sé, tiene altos y bajos, y creo que tenemos que estar atentos a las señales de cuando nos vamos enfriando, cómo podemos como volver a acercarnos, ¿cierto? Porque hay mucho, yo he visto amigos que se enfrían y como que el Señor los trae de vuelta, otros que se van enfriando y como que realmente se van alejando.
y se van desinteresando. Entonces, hay que tener como un plan, por decirlo así. Todas las cosas importantes en la vida suceden porque nos proponemos crecer en un área. Puede ser, no sé, salir de algunas deudas, ¿cierto? ¿De qué forma salimos de las deudas? Bueno, las identificamos, empezamos a decir ya no voy a pagar el mínimo, sino que voy a pagar tanto, voy a gastar menos, no sé, uno empieza como a elaborar un plan y cuando llega el momento que pagaste la última cuota, no sé qué, es un sentir de alivio y de que lograste una meta, pero si no te propones el plan, lo más probable es que te sigues endeudando y vas y te complicas cada vez más. Podríamos hablar de alguien que hace ejercicio o de que se propone vivir más sano, ¿cierto? Entonces empieza a dejar, no sé, por la bebida, el azúcar, el pan. Usted está en ese proceso de Sí, vivir más sano sí. y le tuvo que tomar la decisión, tuvo que tener una idea en mente, tuvo que tener un plan y tuvo que llevarlo a cabo. Entonces, eso en la vida espiritual también es necesario. Sí, es muy importante. Y para ir redondeando, pastor, porque estamos ya cerca, creo que estas conversaciones y las que vengan a futuro eh, nos llevan más a esa roca más alta que nosotros. Nos lleva más a esa comunión con el pastor y obispo de nuestras almas. Nosotros tenemos pastores, en las iglesias hay pastores, uno ora por ellos, apoya, bendice, es fiel, es leal, pero sabemos que hay uno más grande que todo. Y Totalmente. totalmente. Y eso no quiere decir que uno desmerezca a los otros que están acá en el planeta. Y, y creo que la congregación que usted administra, pastor, también está en esta vía profunda. ¿Y Ujú. dónde está ubicada en este globo terráqueo, en este mundo, en Latinoamérica? ¿Y tiene algún proyecto de estas cosas profundas, pastor? Bueno, estamos anhelando, soñando, creciendo en muchas áreas. De hecho, todo este verano, nuestra iglesia, que se llama Iglesia de Cristo Iberoamericana, pero le decimos ICI, ICI, Comunidad Culto, que es como las dos, la mezcla de como la iglesia con la parte más juvenil. Entonces, hemos estado en un estudio de disciplinas espirituales todo el verano, todos los miércoles. Si alguien los quiere revisar, los pueden ver en nuestro canal. Pero ahí nosotros vamos desglosando cada una de las prácticas. Como yo le decía, hay que tener un plan. Y ahí vamos hablando del plan, que es tener un diario espiritual, hacer esta lectura sagrada o divina, que son unas lecturas más cortas, ¿cierto? Con la intención de que Dios nos hable, poco distinto a estudiar la Biblia, que esto es un poco más devocional. Hablamos de la necesidad de examinar nuestra vida, de hacer un examen diario de nuestra vida. Hablamos de tener amistades espirituales, hablamos del ayuno. Entonces vamos a estar hablando sobre la contemplación y todo el Uh, verano. Entonces nosotros estamos en Maipú, en Chile, y estamos intentando conectar a las personas con Dios y conectar con nuestro barrio, nuestra comunidad. La vida profunda también te lleva a querer tener una espiritualidad cristiana muy misional. Entonces amén. tenemos nuestra escuela de fútbol, que es gratuita. Yo tengo el sueño de este año, por ahí por abril, plantar muchos árboles como nativos. Entonces, estamos ahí en ese proceso, estamos creciendo como iglesia y como decía usted, Jesús es el verdadero pastor de nuestras almas. Juan 10 lo describe de esa forma, una imagen de intimidad, de escuchar su voz, de conocer su voz, de seguirle a Él. Entonces, en ese sentido, yo también estoy en esa búsqueda. Yo estoy siendo pastoreado por este gran rey pastor, que no es David, sino que es Jesús, pero viene de la línea de David, ¿cierto? Es Amén. como ahí en él se va cumpliendo todo, todas esas promesas, y es maravilloso. Amén, pastor. Me gustaría que estuviéramos más adelante hablando de ese autor que le gusta a usted de las Crónicas de Narnia. ¿Cómo se llama? A Tolkien.
Tolkien, C.S. Lewis y Ese es Tolkien, que son esos son los dos hombres de Dios también. que hablamos. Sí, Y sí, y me ellos tenían como gustaría, un club. sí, y me gustaría que eso compartiéramos más adelante porque estoy mirando el cable de la batería del celular, perdón, del computador, que está bien lejos y ya me dio una señal. Entonces, ha sido una bendición, pastor, tenerlo. Y quiero que cada uno de ustedes pueda ser de bendición también, lo creo, y puedan compartir este video a sus contactos. Y la página web de la iglesia es Es www.easyloseroes.cl. Sí, así que ahí Amén, la pueden buscar. en Maipú, Lo Santiago de último, Chile. Amén. sí, lo último, para dar una pequeña descripción final de qué es la espiritualidad cristiana, hay un autor que se llama Bruce Dream Rest, que me encanta cómo él lo describe. Dice, espiritualidad cristiana significa moldear el carácter interno y la conducta externa en cooperación con el trabajo del Espíritu Santo para que gradualmente seamos conformados a imagen de Cristo Jesús. Entonces, Amén. eso es la vida profunda, esa es la espiritualidad cristiana, la conducta externa más, ¿cierto? El carácter interno van trabajando de la mano junto con el Espíritu Santo y gradualmente nos vamos pareciendo a nuestro Maestro Jesús. Ese es el objetivo y con esa palabra los dejo. Bendiciones, Pastor Gabriel, a su esposa, a sus hijas, a su casa y bendiciones a su hija también que han ganado una competencia también ¿de qué De ser, deporte? De ser, ya, sí, y de eso ser. también es una bendición. Saludos a todos, compartan este Muchas gracias. video y nos estamos viendo cada semana con Vida Profunda para hablar sobre Jesús, sobre Dios, sobre su presencia, que también nos ha hecho a nosotros, me ha hecho a mí y también al pastor Gabriel y a su familia. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por la invitación. Que esté bien. Ya, Hasta gracias. luego.